Bienvenidas al proyecto 2023, en donde vamos a hacer una manta partiendo de bloques de diferentes medidas. Como ya les dije, vamos a trabajar con algunos de los bloques que hicimos en el proyecto del 2022. Vamos a agregar unos nuevos para construir una manta. El aprendizaje aquí, el objetivo es que incluso ustedes puedan luego aplicar esta técnica a otros bloques que ustedes tengan en su casa o que hayan hecho con otras profesoras o que hayan hecho partiendo de revistas y tutoriales y puedan sumarlos todos a un mismo proyecto y puedan aprovecharlo. Entonces, manos a la obra, vamos a ir paso a paso. Vamos a primero a estudiar un poco cómo se construye la estructura y qué tipo de tela estoy usando para que puedan avanzar más rápido. Luego vamos entonces con la acción. Entonces, manos a la obra, vamos a hablar un poco de los materiales y luego de la estructura. Bueno, y hablando de materiales, siempre les he dicho que tratemos de utilizar retazos que ya nos hayan quedado de otros proyectos. Y eso es lo hermoso de este tipo de proyectos, y es que simplemente se pueden sumar incluso diferentes colores, formas, pero todo lo que es el toque a mano, el detalle individual que cada una de ustedes le pone, hace que sea un proyecto hermoso, único y bueno, de un valor importante. Aquí yo voy a trabajar diferentes retazos que me quedaron de otros proyectos. Incluso voy a utilizar telas que no son exactamente de algodón, que tienen incluso sintético, y que si lo van a hacer ustedes tienen que tener mucho cuidado en el planchado para que lo hagan con plancha tibia y que no se les vaya a dañar el proyecto. Lo ideal siempre es que trabajemos con telas de algodón, pero sabemos que en muchos de nuestros países eso es bien difícil, o es difícil conseguirlas, o son costosas. Entonces la recomendación es, si van a utilizar otro tipo de tela, traten que siempre tenga algún porcentaje de algodón y de utilizar la plancha tibia para poder planchar. Bueno, lo otro, bueno, ya les dije, voy a tratar de trabajar con estos colores. Voy a repetir algunos de los bloques que hicimos el año pasado, pero sí vamos a necesitar, y eso se los doy en el esquema, que consigan unos retazos más grandes, sobre todo para llevar cada bloque a la medida para poderlo insertar en el proyecto. Y también lo que aquí yo tengo incluso una sábana que ya está en desuso, que es la que voy a utilizar para el forro, y voy a utilizar este retazo grande, que sí es grande, que es para hacer los bordes que van a dividir cada uno de los bloques. Entonces, en lo posible tendré que tener dos retazos grandes, uno para completar cada bloque y el otro para hacer las líneas que van a enlazar o que van a rodear cada uno de los bloques que vamos a trabajar. Entonces, para que puedan entender esto mucho mejor, lo de la tela que tenemos que tener para agregar a cada uno de los bloques, y puedan entender lo de la tela para las líneas de contorno, vamos a ir al esquema donde les voy a explicar cómo se construye el esquema y cómo vamos a comenzar a ese esquema, a separarlo por partecitas para comenzarlo a trabajar. Vamos entonces al siguiente segmento. Vamos a trabajar entonces la estructura y el armado del esquema, que nos va a permitir unir los bloques de manera ordenada y armónica. Seguramente te ha pasado que tienes muchos bloques, o que tienes bloques que has trabajado con otras profesoras por tu cuenta o te quedaron de otro proyecto y los has venido acumulando y guardando. Es importante que todo lo que vayamos haciendo, vayamos siempre dándole una utilidad, una función y un orden, para no seguir acumulando y que ese trabajo en el cual le pusimos tanto corazón y tanta emoción se nos quede guardado en la caja. Entonces, vamos a tomar los bloques y vamos a comenzar a trabajar. Lo primero es que, por supuesto, debemos seleccionar los bloques que queremos trabajar. Aquí vamos a utilizar los bloques que trabajamos con el proyecto del 2022, en donde los bloques eran de diferentes medidas y formas. Eso nos va a servir para ilustrar el proceso. Lo primero que vamos a hacer es medir cada bloque, el alto y el ancho, para poder saber cómo vamos a trabajar. Luego tenemos que tomar la decisión
de las medidas con las que vamos a trabajar. Esos bloques deben cumplir 1 o 2 criterios para poderlos llevar a una colcha. En este caso, yo decidí trabajar con bloques de 8,5 pulgadas por 8,5 pulgadas y de bloques de 12,5 pulgadas por 8,5 pulgadas. Eso significa entonces que debo llevar mis bloques, dependiendo de la característica de cada uno, a esas medidas. Por eso les presento aquí el bloque número 1 de nuestra manta, que es de 6,5 pulgadas, tenemos que llevarlo a 8,5 pulgadas. Y así sucesivamente. Luego de que ya tenemos los bloques a trabajar, los medimos, definimos la medida con que vamos a trabajar, presentamos los bloques, los distribuimos, los numeramos y procedemos a realizar el esquema de unión para definir dónde tenemos que agregar tela, el tamaño e incluso poder tener una pista para calcular los materiales que vamos a necesitar. En este caso, recordemos que se va a trabajar con bloques de 8,5 pulgadas por 8,5 y bloques de 12,5 por 8,5 pulgadas. Eso incluye incluso el margen de costura. Entonces, vamos al siguiente paso. Vamos a definir el ancho de los bordes de unión. En este caso, yo voy a trabajar con bordes de 2,5 pulgadas, incluyendo el margen de costura. Al tener todo esto definido, por supuesto, podemos calcular qué material adicional se necesita para armar la manta. Se enumera cada borde en orden para poder armar el esquema y el plan de corte. Aquí, cuando vamos a armar el plan de corte, definimos o podemos definir cuánto necesitamos de tela para esos bordes adicionales que nos van a permitir armar la manta. La propuesta o lo ideal es que comencemos con los bordes más grandes primero, los vayamos, por eso era la numeración, los pongamos uno encima del otro para poder hacer el plan de corte y ver qué es lo que debemos cortar primero. Luego seguimos con los bordes más pequeños y tomamos la medida, vamos juntándolos para ver cómo vamos a cortar para que nos rinda la tela. Por último, vamos a ver también que necesitamos algunos bordes adicionales o algunos segmentos adicionales para darle forma a nuestra manta. Entonces, allí ya tendríamos que agregar también ese segmento en el plan de corte y tenerlo presente, porque lo ideal es que sea del mismo color de los bordes, o bueno, en caso que lo decidamos al contrario, pudiera ser del color también que estamos utilizando para ampliar cada uno de los bloques, llevarlo a la medida que queremos trabajar. Vamos entonces a hacer el ejercicio con el bloque número 1, que es el que vamos a comenzar a trabajar ahorita. El bloque número 1, que es el bloque que hicimos también para la máquina de coser, queda de 6,5 pulgadas por 6,5 pulgadas. Como las medidas que definimos fue 8,5 pulgadas por 8,5 pulgadas, tenemos que agregar algunos bordes para llevarlo a la medida que necesitamos. Para eso vamos a agregar bordes en todo el contorno de 2,5 pulgadas. Hablamos también de que en esta técnica vamos a acolchar bloque por bloque y luego los vamos a unir. Por ser este el primer bloque, debemos tener en cuenta todos los bordes que debo dejar en el contorno para luego juntar los otros bloques. Por eso es muy importante el esquema. Si vemos el esquema, nos damos cuenta que el bloque número 1 debemos dejarle los bordes de todos los lados, de arriba, de abajo, de derecha y de izquierda. Fijémonos en las flechas que están en la imagen. Entonces, luego de que ya hemos visto esto, para armar el bloque o para ya comenzar a acolchar, debemos agregar esas medidas de esos bordes
tanto a la guata que nos va a servir de relleno como al forro. Centramos el bloque, lo fijamos y así comenzamos el acolchado. Esto lo vamos a entender muchísimo mejor cuando lo estemos viendo en la próxima clase en la tela. Entonces, manos a la obra. Vamos a seguir el paso a paso con el bloque en tela. Vamos a seguir trabajando en esto y vamos a comenzar a practicar. Es muy importante que nos demos el tiempo para entender, para estudiar, para comprender y sobre todo para darle uso a todos esos tesoros guardados que tenemos. Bueno, ya entendemos cómo va el esquema y el orden en el que vamos a ir colocando cada uno de los bloques. El esquema nos da la idea de cuánto tenemos que sumar a los bloques que ya tenemos listos para que pueda cada bloque encajar con la medida correcta. Por ser el primero, recuerden que este bloque queda de 6,5 por 6,5. Yo lo voy a llevar según mi esquema a un bloque de 8,5 pulgadas por 8,5 pulgadas. Como yo voy a acolchar esto paso a paso, o sea, por bloque, yo incluso tomé la precaución de, en vez de poner aquí 2,5 pulgadas, puse un poco más para que el bloque me dé de 8 pulgadas 3/4. 8 pulgadas 3/4. Eso tiene que ver porque al acolchar a veces se contrae un poco y entonces para que quede la medida completa. Recuerden también, por ser el primer bloque, estoy dejando de todos los lados la guata que me va a permitir, la guata y el forro que me va a permitir unir de manera coherente con los siguientes bloques. En los bloques siguientes, el 2, el 3, ya les iré explicando cómo se va a hacer. En este caso, yo estoy calculando que los bordes van a ser de 2,5 pulgadas de cada lado. Sin embargo, también aquí estoy dándome la libertad y en vez de 2,5 pulgadas estoy dejando 2 pulgadas 3/4. Eso para que me dé libertad a la hora de que vaya a unir y que si tengo que ajustar no tenga problema. Luego de que ya tengo el bloque, voy a agarrar la guata, que ya tengo la medida según el esquema, el forro y el bloque. Aquí estoy utilizando el método tradicional. Yo prefiero fijar las 3 piezas con un basteo. Aquí se los muestro, con un basteo, pero también pudieran tener la opción de hacerlo con imperdibles. Yo me acostumbré a trabajar así y por eso siempre lo hago de esta manera, con aguja. Además que así me permite llevarlo a cualquier lado, me pesa mucho menos y bueno, me gusta hacerlo de esa manera. Pero también está en la opción de los imperdibles. Recuerden, estoy utilizando guata 10, estoy utilizando una tela de forro de reciclaje. De hecho, estoy utilizando guata también que me quedó de otros retazos y lo que hice fue unirla. Y entonces ahí sí ya comenzamos. ¿Cómo vamos a comenzar el acolchado? Aquí vamos a seguir trabajando o vamos a trabajar en este primer bloque con el punto bastilla. Luego en los otros bloques iremos sumando otros puntos de bordado y de aplicación. Pero igual, así sea un bloque, tenemos que pensar en cómo vamos a acolchar y cuál va a ser como el camino por donde vamos a ir andando para no tener cada vez haciendo remates y volviendo a comenzar. Yo voy a comenzar, lo ideal sería que yo comenzara por el centro, pero aquí voy a comenzar por aquí, por esta esquina. Y lo que voy a hacer es que me voy a ir con punto bastilla, punto recto, me voy a ir por todo el contorno, llego aquí, salto a este bloque, sigo por aquí, me voy por todo este contorno, bajo aquí, me voy por todo este contorno, sigo aquí, me voy por todo aquí el contorno y vuelvo a terminar donde comencé. Eso, el pensar en el diseño, cómo lo voy a hacer, me ahorra trabajo porque no tengo que estar, si yo hago este cuadrito primero y después quiero hacer pero no preveo dónde comienzo y dónde termino, voy a tener que estar cada vez cortando el hilo. Lo mismo con el azul. En el caso del azul, lo que pensé fue, voy a comenzar aquí, sigo aquí, bajo, sigo aquí, después aquí, 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 aquí y aquí.
y luego simplemente hago el interno y termino aquí para que no tener tantos cortes de hilo. Aquí voy a también a darme la libertad de trabajar con hilo contraste. Como tengo dos colores, rojo y azul, voy a colocar una hilo azul aquí en los cuadros rojos y en el cuadro azul voy a colocar o hilo rojo o luego decidiré cuál se ve más bonito, porque también el estampado tiene un poquito de verde. Entonces, la idea es que pongamos a trabajar nuestra creatividad y le pongamos mucho corazón a este proyecto porque va a ser un proyecto único. Aunque son bloques muy sencillos, va a ser un proyecto único porque va a ser el amor de sus manos, traducido en puntadas, llevado a unos bloques que sumados luego van a ser una manta de ensueño para su casa, para un regalo o para esa persona que ustedes aman. Entonces, vamos ahorita a comenzar a coser. ¿Cómo vamos a coser para que, o cómo vamos a acolchar para luego poder seguir con los demás bloques? Bueno, hasta aquí esta clase. Vamos entonces inmediatamente a la siguiente para que veamos el paso a paso de cómo vamos a trabajar el bloque, cómo lo vamos a acolchar y cómo vamos a hacer para ir avanzando.